hay muchos temas que debatir en la agenda pública. Vamos hoy a tocar el asunto de la detención de Emilio Lozoya allá en España. Luego también vamos a hablar de esta extraña cena que se dio ayer en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y 100 de los empresarios más importantes del país. En fin, me da mucho gusto recibir a Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Sabino Bastida, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Ana Laura Magaloni se disculpa, no pudo estar hoy con nosotros, pero comencemos, Sabino, la detención de Emilio Lozoya. ¿Qué decir? Mira, muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que cada vez que se le ofrezca al presidente de la República subir 10 puntos de popularidad en medio de una crisis, una detención de esta magnitud te repara políticamente el escenario. Claro. Entonces, evidentemente un gobierno anterior que tiene tantos problemas de corrupción, tantas acusaciones, tantos temas en la mesa, evidentemente pues estás tocando el corazón de esto. Dos, yo espero que haya un juicio justo, que las cosas sean conforme a derecho. Lo que deseamos es que sea estructural. Lo que no debe ser es selectivo, lo que no debe ser es a contentillo político, lo que debe ser es, si hay suficientes elementos nacionales e internacionales por el caso de Odebrecht, por supuesto vamos por el tema... Bueno, el hecho de que sea en España, digamos, le quita el tinte más político, ¿no? No, porque estás ejecutando una orden de aprehensión del caso mexicano. Sí, claro, pero... No fue una detención local producto de leyes locales, ni una detención comunitaria, ni mucho menos... Pero a ver, tú eres abogado y te lo pregunto. Es una orden de aprehensión con fines de extradición que tiene un juez que español que aceptar que si hay elementos para perseguirlo en México. Así es, pero... Entonces va a haber un primer juicio a Lozoya en España, a menos que se allane. A menos que él se allane, pero tienes un procedimiento en México y es la Fiscalía Mexicana. No se va a allanar. Entonces sí va a haber un juicio de extradición. Y es la Fiscalía Mexicana la que va a litigar el asunto. Pero con un juez español. Debes tener suficientes elementos ya de prueba para extradición. Si ya detuvo la policía española, mi impresión es que puede haber elementos de prueba sólidos para avanzar. O sea, sí llega a México. Yo creo que sí. Y eso es el inicio. Estás hablando, bueno, ya tienes a Rosario Robles en la cárcel. Con eso tienes a Lozoya en la cárcel. O sea, dos de los personajes más importantes, no solo miembros del gabinete, dos de los íconos del gabinete, del primer círculo del presidente en más de un sentido, están en ese momento detenidos, ¿no? Desde luego, Luis. El problema de la extradición es que limita el número y tipo de delitos que se pueden perseguir en México. Correcto. O sea, cuando venga la solicitud de extradición, y si el gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, dice el señor Lozoya es presunto culpable de los siguientes delitos, el juez en España dice, ¿sabes qué? Sí te lo creo, no te lo creo, y nada más quedan estos dos. Cuando venga a México solamente puede ser juzgado por esos dos. Exacto. Por eso se fugan. Sí. Uno, para que no los metan a la cárcel, y dos, para que cuando regresen tengan ganaron una parte del juicio, porque se limita el daño, digamos. Ya no le pueden cargar más. No le pueden cargar más elementos, porque sería violatorio del Tratado de Extradición México-España, ¿no? Así es. Entonces, obviamente el presidente de la República tiene absolutamente razón cuando dijo en la campaña, y lo ha dicho en su gobierno, que la corrupción es el problema más importante del país. Sí. Lo es. Lo es. Es el principal impedimento para que tengamos un país más próspero, más moderno, más justo, más incluyente, y hay que perseguirla sin duda de una manera muy importante. Entonces, claro, es un paso en ese sentido. Veremos si al final del día es culpable o no, pero hay suficientes elementos para pensar que en Pemex hubo manejos inapropiados que deben ser perseguidos. Ahora, aquí ha estado el abogado de Lozoya, el licenciado Javier Cuello. Es un abogado duro, sí, ¿no? Claro. Es un abogado bueno, ¿no? De la escuela ruda, digamos, ¿no? Va a tener, yo creo que una muy buena defensa Lozoya. Y ya dijo Cuello que ha dicho dos cosas: que su cliente no tocó el dinero y dos, que no se mandaba solo, ¿no? Pero es que esa segunda cosa, Leo, es una declaración de culpabilidad. Ajo. Porque, Emilio Lozoya no era un funcionario de Pemex. Sí. Era el director general. Sí. Entonces, si él sabía que sus jefes o gente cercana al gobierno estaban haciendo algo que era inapropiado, entonces no se mandaba solo, debería haber renunciado. Sí. Y no solamente debería haber renunciado, debería haber denunciado. No, o sea, fue cómplice en todo caso de lo que el director general no puede decir es que mis jefes me dijeron y no Luis, no, pero, es como la defensa de los nazis, ¿no? No. Bueno, pero en Nuremberg, ¿no? Yo recibía órdenes. No, pero ese es el juicio que de Hannah Arendt Hannah Arendt en Jerusalén. Con Eichmann. Con Eichmann. Pero eso es un poco distinto, ¿no? O sea, aquí este es el director general. Sí.
Entonces, o sea, si su abogado dice no actuaba solo, pues es una declaración desde el punto de vista de culpabilidad. Pero de culpabilidad, pero ya involucrando al jefe. Claramente. Que es el Consejo de Administración. Están elevando los costos. Y el presidente de la República, ¿no? Además, aquí hay un dato que hay que poner. Muchas de las decisiones que está tomando Lozoya son aprobadas por un Consejo de Administración. Correcto. Entonces, obra en actas las decisiones por las que puede ser imputado eventualmente. No le están acusando por vender las audiencias, que era uno de los rumores del sexenio pasado. Pero no sabemos de qué era eso. Vayan, no ese es el tema, parece, pero son decisiones administrativas o decisiones políticas en una campaña. Te recuerdo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera era el fiscal electoral. Sí, cuando empezó a escarbar. Conocieron de este asunto. Entonces, y cuando empezó a escarbar lo corrieron. Ya tienes las dos partes completas y esto puede ir hasta... además, no es un proceso local. Lo que quiero decirte es que ya hay cosas documentadas en procesos internacionales, en procesos extranjeros. Sí. Que eso es parte de los elementos de prueba. Tú tendrías que retomar mucho de lo que se ha probado con los casos Odebrecht en otros países. Pero la pregunta es, ¿qué va a argumentar la Fiscalía en España? Porque se argumenta que cobraba las reuniones o la venta de los agronitrogenados o fertinal. O Odebrecht, nada más va a ser juzgado por eso. Sí. Entonces, el procedimiento en España sí es muy importante en términos de la determinación de la culpabilidad. Ayer Santiago Nieto decía que había también posibilidad de dos nuevos elementos, Bueno, las declaraciones de Santiago Nieto, por cierto, pueden ayudar a Emilio Lozoya porque son violaciones del Estado de Derecho y del debido proceso. Sí. O sea, aquí este gobierno, que es muy parlanchín, comete un peligro en el sentido de viciar el esquema e incluso puede negar la extradición si empiezan a declararlo culpable antes de que lo sean. Y por cierto, lo que demuestra esto es que conviene más el modelo Lozoya de pélate y a ver luego qué haces, clarísimo, que el modelo de Rosario Robles llegando a la cárcel, júzguenme que yo no tengo nada que ocultar y vas a la cárcel. Hay que esperar. Hay que esperar. No, por eso. Digo, tienes dos. Lo que pones en la mesa es que hay dos modelos planteados. Los dos están corriendo en paralelo. No. ¿Quién sabe? Yo tengo la impresión de que la justicia será más benévola en más de un sentido con Rosario Robles eventualmente por el modelo y la forma en la que hasta ahorita no, Sabino, porque la tienen encarcelada por un delito que no merece prisión preventiva. Vamos a esperar. Eventualmente vamos a esperar. No ha caído el último auto en ninguna de las dos. Está por verse. No vivía en una mansión en Málaga ni tampoco en San Petersburgo. Exacto. Hay que ver qué más tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y qué tiene el SAT. Porque de lo que hablaba el fiscal también es que podría haber algún tema fiscal adicional. Correcto. Como sea, esto le cae una bocanada de oxígeno para el gobierno. Sí, en medio de una semana durísima, claro, por supuesto. Así es. Y vámonos al segundo tema, Luis. Este evento otra vez surrealista de la rifa, de la no rifa del avión presidencial, que termina en una cosa muy rara, donde se dan cheques de un dinero del Infonavit que le pertenece a los derechohabientes del Infonavit, se los da el fiscal al presidente, van a subastar activos del Estado mexicano también como parte de la rifa. Y el evento de ayer, en donde el presidente le pasa la charola a los empresarios de una rifa, de una no rifa del avión presidencial. Yo, de verdad, creo que André Breton tenía toda la razón al decir que México es el país más surrealista del mundo. Se fue decepcionado cuando vino a México a enseñarnos el surrealismo y dijo, a estos no tengo nada que enseñarles, que regresó a Francia, ¿no? Sí, pero eso fue en los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, Luis. Yo creo que, este es un tema que no deberíamos estar discutiendo. Sí. Pero se tiene que discutir porque... Claro. Creo yo, por varias razones, pero la más importante es la siguiente. La economía mexicana está en una situación muy frágil. Necesitamos una bocanada de aire fresco en la economía para que se dé la inversión. Sí. El tiempo al presidente se le está acabando. Sí. Si no tenemos unas señales claras en materia de economía en las siguientes semanas, vamos a tener una economía que no va a crecer en todo el sexenio. Y eso tiene un altísimo costo para el país y puede tener un altísimo costo incluso para el presidente y su movimiento y la permanencia o la irreversibilidad de la 4T. ¿Qué noticias positivas puede dar el presidente? O sea, ya salió el TEMEC, que es una noticia positiva. Sí. El plan de infraestructura se anunció, pero no hemos visto ninguna grúa construyendo. El plan de energía supuestamente se va a anunciar en los próximos días, pero
no se tiene una expectativa muy grande. Bueno, y lo que han adelantado es que no van a reanudar las rondas de licitaciones petroleras. Parece que no. Ni los farm outs con Pemex, ¿no? Parece que no. Sí. Entonces, la noticia de la rifa es un detrimento de la inversión tremendo. O sea, si tú eres un inversionista importante y ves cómo se está comportando México en el sentido de que tiene un avión y lo vamos a rifar, y después invitan al sector privado a comprar boletos. Me recuerda el presidente de la República ayer en uno de los videos que circularon en las redes a un cura de kermés. O sea, cuando viene la kermés de la iglesia, tú te escondes para que no te den tus fajos de tus blogs de boletos. Pero aquí no te puedes esconder. Bueno. Acabas de confesar que te escondes por esas cosas. No, estoy dando una recomendación de cómo hacerlo. El domingo anterior no vas, ¿no? Para que no tener tu fajito. Sí, es un dolor de cabeza. O sea, es un dolor de cabeza. Estamos en una situación. Y después tiene, yo creo que la otra parte muy importante, esto es legalmente altamente cuestionable. Claro. O sea, toda esta idea de que división patrimonialista del Estado, que el Estado pertenece al presidente de la República y que él puede hacer con los activos del Estado lo que él quiere, es profundamente antidemocrático, es probablemente ilegal y es el renacimiento de la partida secreta. O sea, esta idea de que el presidente puede disponer de los activos para instrumentos de música en Oaxaca o hospitales, que son cosas que... Sí, tendría que estar aprobado por el Congreso, eso es lo que tú dices. Solamente el Congreso de la Unión puede asignar el gasto. Digo, los 2,000 millones de pesos que le da el fiscal Gertz, que se recuperaron de un tema de Infonavit, no sabemos pues le pertenecen a los derechohabientes del Infonavit. O sea, para empezar, ese dinero, el Infonavit no es parte del gobierno, no es parte del gobierno federal. No, es una institución tripartita. No es tripartita. Cada cuentaviente tiene una cuenta en el Infonavit. Que está respaldada por la tesorería del Infonavit. Entonces, si el Infonavit perdió, no sabemos si ese es el caso, ¿no? Sí. Una cantidad de dinero, los que perdieron fueron los trabajadores. Todos los trabajadores de México perdieron dinero si el Infonavit lo pierde. Entonces, si el Infonavit recupera ese dinero es legalmente única y exclusivamente de los trabajadores. Pero se la dieron para la rifa. Parece. O sea, además parece. Y además tú no puedes hacer uso de esos recursos si no hay una sentencia en firme. Y además hay una cosa adicional. Cuando tú vendes un activo y lo utilizas para gasto corriente, es equivalente al endeudamiento. Es exactamente lo mismo que endeudarse, porque estás... O sea, si venden los aviones del... Si tú vendes un avión... Digo, no van a vender el avión presidencial, pero sí van a vender otro. Vendes un avión o vendes lo que tú quieras, ese dinero que utilizas para gasto corriente es exactamente igual que endeudarte. Y el endeudamiento es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, y por lo tanto el presidente de la República es una persona muy importante, pero no tiene derecho a utilizar los bienes de la nación, incluso los bienes incautados. Porque estás vendiendo un activo para pasarlo a gasto corriente. Estás vendiendo un activo para financiar... Un activo que lo tienes, digamos, en el balance. ¿No? Es como utilizar las reservas de Pemex. Sí. Es lo mismo. Utilizar las reservas de Pemex para un gasto discrecional por parte del presidente de la República. A eso él no tiene derecho. Sabino. Ayer acudimos a un episodio más de una de las instituciones más sólidas de la economía mexicana, que es la cooperacha. Recurrió a la cooperacha para un tema... Oye, pero ¿qué cooperacha? No, bueno, es que eso es lo grave de esto. Lo que hay que decir es que la cooperacha no es una reforma estructural. La cooperacha no es recaudación. El tener el evento de ayer, a mí es algo que nos empobrece y me entristece. Porque tenemos que ver lo que no tuvimos ayer. A ver, ¿qué hubiera pasado mejor? Imagínense el México que quisiera yo ver, en donde el presidente de México convocó a los empresarios a una reunión en Palacio Nacional para crear un grupo de empresarios que pensaran en el futuro del capitalismo, en el futuro, en el México del 2050. No, pero deja ¿Qué eso, pasa si que estuviera de acuerdo con una reforma fiscal. Que les pido que discutan uno de los temas de México. Claro. A ver, señores empresarios, no lo estoy llamando aquí para una cooperacha. Necesito que me ayuden a pensar cómo hacemos a México más productivo, cómo salimos del 0%, cómo resolvemos los miles de muertos en estos años. Señores empresarios, les pido que me ayuden a crear un centro de pensamiento para la tecnología y el trabajo, para el futuro, para la globalización. Señores empresarios, los estoy llamando porque quiero hablar del cambio climático, porque me preocupa que cada una de sus empresas tenga una gran huella de carbono. O sea, imagínate lo que no vimos ayer. En cambio de eso, convocas a una parte importante del Producto Interno Bruto a reunirse para prorratearles boletos de lotería.
empobrece al país, empobrece el debate público, no es estructural. ¿Pero qué te dice políticamente eso? Me dice... O sea, sí es un símbolo del poder del presidente decir, siento aquí a los empresarios y les pido dinero. Es no entenderlo. ¿No? Porque además muchas de esas empresas son públicas. Sí. A lo mejor a título personal pueden los empresarios comprometerse, pero comprometerlos los puede comprometer en términos de responsabilidad ante sus consejos de administración, ante otros consejos de administración internacionales. Casi todos los empresarios que están ahí son globales. Sí. Hay fórmulas de corrupción en Estados Unidos que te capacitan y no puedes aceptar o dar dinero, incluso a veces ni siquiera una taza de café, en el marco de un determinado trama que tenga que ver con tus resoluciones. Sí, tendría que ser a título personal la cooperacha. Y hay otra cosa, que los empresarios puedan ceder y que el presidente lo plantee, te habla del capitalismo de rentas al que estamos acostumbrados. Sí, claro. Estamos acostumbrados a que finalmente es tan rentable la relación con el presidente que París bien vale una misa para soltarle 20 millones o 40 millones o lo que se ofrezca. Entonces, además traiciona al presidente de la República en el corazón de su propuesta inicial, cuando hablaba de una separación entre los intereses del empresariado y los intereses del Estado, el interés público. Sí. O sea, lo que vimos ayer como algo intrascendente o producto de la rifa, yo lo veo como algo mucho más importante. Veo al presidente abdicando de la izquierda. Porque no hay una política de recaudación. No, lo que debería de hacer un gobierno de izquierda es, señores, necesitamos, quieren ser solidarios con el país, necesitamos hacer una reforma fiscal de veras. La cooperacha no tiene eficacia recaudatoria. No, bueno, la eficacia, a corto plazo. Yo la entiendo en la justificación de una emergencia. Oigan, acaba de haber un huracán, un sismo, necesitamos entrarle. Sí. En esa lógica lo entiendo y los mexicanos somos muy solidarios y los empresarios mexicanos han sido muy solidarios. Pero hacerlo, porque estructuralmente el Estado mexicano no puede atender un tema, y más allá, porque no podemos resolver la privatización de un avión, me parece que es gastarte tus 30 millones de votos y tu legitimidad en cachitos. Pero yo lo veo como un triunfo del presidente. ¿Eh? Yo no es un triunfo de corto plazo. Pero simbólicamente tener sentados a los empresarios. Al final del día, hasta para su constituencia. Sus bases, la gente que votó por él, la gente que lo acompañó, eso no han de decir, mira, lo sienta y le saca lana. Yo creo que estoy 100% de acuerdo con Sabino. Esto debilita al presidente de la República. O sea, utilizar el capital político de Palacio Nacional. En Palacio, además. En Palacio Nacional, en el Salón de la Tesorería. Sí. O sea, los convocó al Salón de la Tesorería, donde antes ibas a pagar los impuestos. Sí. Lo que hizo el presidente es un cobro de impuestos. Claro. No es una lotería. Sí. Es un cobro de impuestos para el que tampoco tiene facultades. Porque esta cosa que es voluntario... No, yo quiero ver quién le va a decir que no. O sea, quizá algunos lo hicieron, pero no es muy voluntario. El problema es que si repites este acto en el futuro, vas a acabar seleccionando los únicos que van a ir. Son aquellos que tienen concesiones del gobierno, los que tienen algo los que van a quebrar y necesitan ser rescatados, o los que quieren una concesión. Son los que van a ir a esas cenas. Los demás, ¿sabes qué? Van a empezar a organizar viajes. El capitalismo de cuates. El capitalismo de cuates. Entonces, eso es exacto y es profundamente corruptor. O sea, el presidente de la República más no tiene facultades para conminarte a comprar boletos. O sea, bueno, él dice que es voluntario. Pero es el presidente de México. Pero yo quiero ver exacto. O sea, ¿quién le dice que no al presidente? Se están echando el águila encima. Y además hay una cosa, hay compromisos en dos vías, porque el dinero no es gratis en el mundo. Es que ese es el punto. Si tú aceptas el dinero de una persona, pues también estás aceptando cierto nivel de compromiso. Sí, no lo dan gratis. Al final del día acabas perdiendo. Sí. Porque para varios de estos empresarios, 20 millones de pesos... O sea, no es mucho. No, pues es $1 millón. O sea, digo, para algunos de ellos. Y en cambio, si eso les va a dar acceso a Palacio Nacional, le van a estar contentos, si van a poder tener un diálogo, pues... Sí, bueno, yo creo que sí, a ver. El discurso empezó, manos arriba, esto es una rifa. No, bueno, lo que dijo el presidente es, ya saben ustedes a lo que vienen. Bueno, a ver qué tal la foto del poder político el presidente con el poder económico Carlos Slim juntos. Bueno, pero la separación de la que hablaba, lo que decía Sabino. Y lo más grave es la coincidencia, además, del pase de charola con Carlos Salinas de Gortari. O sea, la coincidencia... No somos iguales. De no ser iguales
Pero eso era para una campaña. Y que termina... Aquí es para hospital. Por eso, pero termina siendo... No, es que no es lo Leo, es que el fin también. Dime una cosa, a ver, Leo, el Estado... No es lo mismo que te sienten y te digan 25 millones para que gane el PRI, la presidencia. El Estado mexicano no tiene para hospitales, es por lo del avión. No, el Estado claramente no tiene para hospitales. No, la respuesta es no, Sabino. No, sí tiene, pero es una cosa de asignación de gasto. Pues sí. No sé, es una cosa de asignación de gasto. Pero sí están en una coyuntura muy difícil el sistema de salud. Bueno, pero es que estás escogiendo pero entre el Estado mexicano sí tiene dinero para eso. El Estado mexicano no suficiente. Te tienes que cambiar de bolsa el dinero. No, Leo, se sabe poco. En 2019, el gobierno de Manuel López Obrador gastó más de lo que se presupuestó. O sea, el subejercicio se eliminó al final del año. Sí. O sea, fue 0.6% arriba de lo que habían presupuestado. Entonces, se gastaron todo el dinero. Sí, y si no les alcanza en medicinas, es porque lo asignaron a otras cosas. Y esas otras cosas son Pemex, mayoritariamente, y algunos programas sociales, que algunos son clientelares electorales. El presidente sí tiene una relación con la elección. Eso no es la izquierda. Ahora, y eso no es... eso no es la izquierda. Ese no es un proyecto a largo plazo y esto no es estructural. Y esto no soluciona el problema del avión. Ni de salud. Y el problema del avión es un problema... No, el problema del avión es un problema autocreado. Sí. Bueno, señores, como siempre, un privilegio debatir con ustedes. Gracias, Luis. Nos vemos mañana, ¿eh? Mañana vamos a entrevistar a Pablo Hermoso de Mendoza, ¿no? Aquí estaremos juntos. Aquí estaremos. Gracias, Luis. Gracias, Sabino. A ti no te invitamos. No, muchas gracias. No eres les daremos otra chicuelina. Los saludaré. Gracias, Sabino. Gracias, Luis. Hacemos una breve pausa y ahora regresamos con Carlos Salazar Lomelín. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos a hablar con él sobre los 10 compromisos de precisamente este consejo para resolver los problemas sociales de México. Regresamos en un momento más.